señores, continuamos aquí en su espacio Levántate New York. Aprovecho para decirles, si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase al canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo, toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas en cuanto subimos alguna información en nuestro canal de YouTube Levántate New York. Seguimos aquí, señores. Hoy como que ha sido un reflejo el día de hoy. Hoy es miércoles santo, ¿no? Pero como que toda esa situación, y evidentemente toda esa situación de ayer, uno la carga al día de hoy, porque ayer hubo mucha angustia, mucha situación de emergencia aquí en Nueva York, y de verdad la gente estaba un poco, muy convulsionada. Mira, con todos estos actos violentos que se están dando. Si tú te pones a mirar el nivel de violencia de ayer y la reacción de la gente, como que no tienen paralelos. Cuando la reacción de ayer casi se parecía a la reacción que tuvo la ciudad de New York cuando el 11 de septiembre. La ciudad entera, como lo estuvo diciendo Manuel, en pánico. La ciudad entera en pánico. La gente con los nervios en punta. Sí, señor. Cualquier acto, o sea, una explosión. Como decimos, la convulsión, y la convulsión aquí, ¿no? Ajá. Pero vamos a ver, ajá. Sí. Sí, concluye. Una explosión subterránea, o sea. Ajá. Ese fue el día previo. El día previo. Algo está pasando en la psique de nosotros en New York que nos tiene a nosotros los nervios de punta. Así es. Pero vamos a dar paso y vamos a conversar, si quieren, sobre ese tema y otros. Vamos en este primer diálogo matutino de Levántate New York. Vamos a dar paso a un abogado, comunicador, es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa y en este momento es presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios en la República, valga la aclaración, en la República Dominicana, y director del periódico Nuevo Diario. Bienvenido al espacio en esta mañana, don Percio Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros y esperar este tiempo. No, bueno, un abrazo a todos ustedes y espero que estén bien. Y sé que lo he escuchado y además he visto por la noticia toda la incertidumbre que genera lo que hace la magia no, acorta la distancia, pero también como que aleja un chin, ¿verdad, don Percio? Bueno, yo diría que tal vez parte del desafío que tenemos y ustedes que también están involucrados en el mundo de la comunicación, yo creo que esto ha cambiado. Sí. Ajá. Sería interesante iniciar por ahí, don Percio, que contextualicemos un poquito cuál es la situación justo en el mes, antes de que concluya este mes de abril, que es el mes en el que celebramos en la República Dominicana o conmemoramos el Día del Periodista, el Día Nacional del Periodista Dominicano. ¿Cuál es la situación en que esta fecha recibe a los comunicadores y a los periodistas en la República Dominicana y también a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que en sentido general el mundo ha cambiado, el oficio en que estamos involucrados, y precisamente lo que quería decirles que ustedes que también están involucrados, en la República Dominicana, tenemos una realidad de que el trabajo nuestro se ha universalizado. Ese yo tal vez pienso que es el principal desafío que tenemos todos. Pienso que a nivel de República Dominicana el país goza de un ambiente más o menos estable en la comunicación, salvo los incidentes y las groserías con que a veces tenemos que bregar, como fue la situación que se presentó aquí con la prensa y con el defensor del pueblo en un tema con la policía. Pero pienso en el sentido general, hemos estado gozando de un ambiente de estabilidad, superior a lo que eran situaciones del pasado, pero como le digo siempre a los medios y a los periodistas, esta es una lucha que no termina. Es decir, yo creo que la libertad de expresión, la lucha por la libertad, es una lucha constante, porque toda expresión de poder siempre procura conspirar contra la verdad. Y yo creo que esa es una vigilancia que se nos impone en esta tarea cotidiana como es el oficio del ejercicio periodístico. Don Percio, bienvenido una vez más. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el periodismo de hoy en día, no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo? Bueno, yo creo que tal vez el principal desafío es que todo lo que hacemos, lo que escribimos, lo que decimos,
lo que comentamos debemos procurar tener un sentido útil, porque no sabemos a dónde, en qué punto del planeta nos van a escuchar. Por tanto, yo creo que ese es un desafío que se nos impone a todos. Es decir, yo creo que la tecnología estableció ese enorme desafío. El otro gran desafío que le ha planteado la tecnología a los medios es la parte económica, la parte financiera, y para eso estamos, digamos, luchando con las plataformas digitales a los fines de que compensen a los medios el contenido que ellos producen, y que las plataformas a través de ese contenido montan las estructuras publicitarias, pero no pagan razonablemente a los medios. Por suerte hemos ido avanzando, ya por lo menos la Unión Europea ha logrado concretar unas leyes de carácter legales para que las plataformas compensen el contenido de los medios. Australia lo ha hecho con bastante firmeza, y ahora en Canadá se termina de establecer en el Parlamento canadiense un proyecto para obligar a las plataformas a negociar con los medios. Y nosotros estamos haciéndolo ahora con Estados Unidos y con América Latina a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, precisamente para que las plataformas tengan que compensar el contenido que corren de los medios. Ustedes que tienen un medio que producen un contenido, ese contenido corre en esas plataformas, las plataformas colocan el negocio de la publicidad, que como ustedes saben se ha ido inclinando hacia las plataformas. Sin embargo, ustedes no reciben una justa compensación por ese trabajo que ustedes tienen que hacer cotidianamente. De manera que esos son los grandes desafíos que tenemos nosotros por delante, y yo espero que podamos ir avanzando en lograr concretar algunas acciones beneficiosas y que nos dé garantía a los medios. Porque de lo que estamos hablando es justamente de la democracia. Es decir, no hay democracia sin medios de comunicación, y los estados deben proteger la estabilidad de los medios como una forma de garantizar la libertad de expresión, la libertad política, y al final es lo que garantiza un Estado de Derecho. Profesor José Manuel Castillo, un saludo y un abrazo. Manuel, Ustedes como gremio, la sociedad de medios, han jugado un rol importante desde la fundación y siempre están atentos a la libertad de expresión. Yo quiero preguntarle, ¿cómo anda la libertad de prensa, de expresión en República Dominicana? te diría que en sentido general, bien. Es decir, no creo que aquí haya, digamos, restricciones como para que alguien no diga lo que piense, lo que opine, y desde ese punto de vista, pues lógicamente gozamos de una estabilidad. Con los incidentes propios de una resistencia, digamos, todavía de muchos sectores a cumplir, digamos, mandatos de la Constitución. Como sabe, tanto el defensor del pueblo como los medios tenemos derechos constitucionales para accesar a toda la información de carácter público. Y sin embargo, fíjate cómo se presentó ayer, antes de ayer, este incidente en que la prensa y los defensores del pueblo fueron recibidos por una unidad del canódromo, donde guardan los vehículos que le incautan a los ciudadanos, porque fuimos a atender una serie de denuncias de irregularidades que se producen allí. Son incidentes desagradables, lamentables, pero son parte de esa lucha en que tenemos que seguir persistiendo para que definitivamente todo funcionario, digamos, respete el sentido de la libre expresión. Aquí, antes de ayer, incluso se produjo un incidente que pudiera parecer poco trascendente, pero tiene que ver con esa resistencia, y fue un funcionario de salud pública que en el área de San Pedro de Macorís prohibió una expresión de gagá, unos grupos minoritarios que expresaban gagá. Es decir, el funcionario no tiene calidad para hacer eso, pero lo hace. Es decir, y yo creo que tal vez hay que comenzar a sentar precedentes importantes para que se vaya estableciendo una nueva conciencia, una cultura de respeto a la ley. Y yo creo que esa es, no solo para los medios, sino para la democracia dominicana, es tal vez a lo que tenemos que prestarle mayor atención.
Y también, para ir por ahí, el camarógrafo de Noticias SIN, que perdió una oreja en una manifestación con sindicalistas. Sí, sí. Sí, y ahí incluso hubo una falla importante también del sistema de salud, del 911, que tampoco dio la asistencia con la eficacia que se requirió el tema. Es decir, y yo pienso que esa es parte de un estado de responsabilidad, de estabilidad. Y a propósito de que Estados Unidos antes de ayer, estableció un informe sobre República Dominicana, y a veces digo que en la primera reacción nuestra es de rechazar ese tipo de informe, pero pienso que si uno tiene conciencia de cómo se vive en la cotidianidad dominicana, esos informes, aun cuando puedan tener ciertas cargas de imprecisiones y de ciertos prejuicios también con algunos aspectos, pienso que si nos lo tomamos en serio nos ayudaría a afinar un poco más la calidad de vida de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos dominicanos. Don Percio, ¿cómo usted ve, estábamos hablando de la realidad de los periodistas dominicanos, justo allá en la República Dominicana? ¿Cómo usted ve esto? Porque el asunto es que muchos de los periodistas que se supone tenemos la misión de informar adecuadamente, de trabajar por el bien común, esa es la misión, de que la gente sepa, ¿no?, qué le corresponde. Entonces, el asunto es que los periodistas se están incorporando al sector público para trabajo porque la oferta en el sector privado definitivamente es... podríamos decir, no alcanza para satisfacer ni siquiera la canasta familiar en la República Dominicana. ¿Cómo usted ve esto? Y entonces, ¿qué va a pasar con la misión del periodista como tal, que es trabajar por el bien común de los y las comunidades? Mire, y eso es interesante. Aquí y ese es un fenómeno que viene creciendo desde hace un tiempo hacia acá. Y creo que tiene que ver también con la falta de una política pública de apoyo claro al sostenimiento de los medios. Y muchos, incluso funcionarios, prefieren a veces, en vez de tener una política pública de inversión publicitaria efectiva en eso, a veces prefieren contratar buenos periodistas, y han sacado de las redacciones buenos periodistas para ofertarles buenos salarios, creyendo que con eso logran mayor cobertura, mayor garantía del medio, y evidentemente es una debilidad. La prensa tiene grandes desafíos económicos a nivel planetario, y fíjese que parte de esta lucha que le estaba ahora relatando, que estamos llevando con las plataformas digitales, es porque la economía de los medios se ha estado debilitando en gran medida, con el trasiego de la publicidad hacia las plataformas. Es decir, nosotros generamos el contenido, ustedes generan el contenido, sin embargo, ustedes no son los que hacen el gran negocio de la inversión publicitaria, ustedes no son los beneficiarios de esa inversión. Entonces, en esto también queda definido un poco la falta de una política pública de garantía a los medios. Y yo lo digo a veces con tristeza, y lo digo con tristeza porque vengo del sector democrático de la vida del país. Los gobiernos democráticos han tenido un gran déficit de apoyar la libertad de los medios. Y a pesar de que son los más usuarios de los medios, sobre todo cuando de oposición. En la oposición somos amigos de todos, pero cuando se está en el poder, normalmente no hay claridad en cómo apoyar los medios. Incluso han sido gobiernos conservadores los que han tenido una mayor claridad en proteger aquí los medios de comunicación. A veces digo incluso que con el gobierno de Balaguer, con quien tenía una deuda incluso de sangre con la prensa dominicana, es tal vez donde se puede encontrar una línea de apoyo a los medios de comunicación con mayor claridad, o un gobierno como el de don Antonio Guzmán Fernández, que no tenía deuda de sangre con los medios, sino que se le asumía un gobierno conservador, tuvo mucho mayor claridad en su inversión publicitaria, por ejemplo, respecto a los medios, que lo que han tenido gobiernos democráticos, otros gobiernos democráticos que han estado surgiendo en República
Dominicana. Por tanto, Es- ese es un tema que tenemos nosotros que seguir profundizándolo, porque también hay una realidad aquí. Los medios no están en capacidad de absorber todo el que se forma en una universidad para ejercer el oficio del periodismo. Y fíjense que también está surgiendo una realidad. Hay mucho ejercicio de periodismo independiente, gente que tiene su propia iniciativa, y por eso es que es importante que el Estado también tenga una política de inversión clara, sin propósito de manipulación, es decir, en el sentido de que, bueno, te doy publicidad, me apoya, te doy publicidad si tú no me criticas, te doy publicidad, sino, y yo creo que hay aquí y los gobiernos tienen que tener un compromiso con la transparencia. Normalmente, y lo insisto mucho, incluso se lo he dicho a un par de presidentes que hemos abordado el tema, yo siempre le digo, los medios no dañamos gobierno aunque quisiéramos, si no hay razones para ello. Es decir, y yo creo que quienes dañan gobierno son justamente por los que los gobiernos pelean, que son los funcionarios cercanos, que cuando son criticados chocamos con los gobiernos, pero después esos son los que generan el escándalo. Es decir, yo creo que esto pasa por ese sedazo de esa discusión de tener una política de apoyo a los medios de comunicación. Fíjense ustedes que en medio de la pandemia, y el mundo ha tenido 2 años de incertidumbre, de perturbación económica, de perturbación de la salud, de perturbación de la familia. Sin embargo, los periodistas son los que han tenido que estar al frente para llevar informaciones ciertas, informaciones creíbles, que el lector, que el que escucha, que el que ve un audio no esté expuesto a una información falsa y que lo conduzca a cosas que él no debe hacer. Como saben, las noticias falsas corren ahora a una velocidad extraordinaria, y solo una buena información servida a tiempo les permite a la gente tener información, estar bien informados de una situación. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que valorar. Creo que a nivel del precio de la libertad, ningún sector paga un precio tan caro como lo paga el ejercicio del periodismo para garantizar libertad. Todavía, y sobre todo en la zona americana, América Latina sobre todo, es una zona muy agresiva con el ejercicio del periodismo. Solo tenemos que ver México, Colombia, Honduras, la misma República Dominicana. Nosotros ahora, recién pasado marzo, tuvimos que celebrar, digamos, conmemorar 2 fechas trágicas: la muerte de Orlando Martínez y la muerte de Joyito García Castro. Sí, sí. En el caso de Orlando, como ustedes saben, 25 años después se pudo hacer un juicio a la parte ejecutoria del crimen, pero los intelectuales del crimen andan entre nosotros todavía, algunos vivos, y algunos se han muerto tal vez con el castigo de los fantasmas de los muertos. Pero en el caso de Gregorio García Castro aún no se sabe quién mató a Gregorio García Castro. Y en el caso del doctor Narciso González tampoco se sabe ni siquiera a dónde anda su cuerpo. Es decir, esos son precios que paga la prensa, el ejercicio del periodismo por la libertad, que no lo paga ningún otro sector. ¿Existe, don Percio, entonces una crisis de credibilidad en los medios, sobre todo en estos medios independientes, como usted acaba de decir? No, al contrario, lo que creo es que la prensa en medio de la pandemia, contrario a perder credibilidad, fortaleció su credibilidad, porque la gente debió acudir a los llamados medios convencionales, entiéndase los periódicos, la televisión, la radio, las figuras públicas con credibilidad, para la gente confiar en lo que se le decía. Y eso tiene un valor para la buena gobernanza. Es decir, un gobierno que no tenga cómo transmitir las informaciones que sirve al público a través de canales confiables, corre un riesgo. Y es que la gente a lo mejor cree en una información que ve en redes sociales, que se multiplica, tal como ha dicho el Instituto de Boston sobre el Twitter, 70 veces más rápida que la información falsa, pues lógicamente corre un riesgo. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa.
es más fácil hacer una buena información falsa que una verdadera, porque la verdadera tiene que estar basada en un hecho real. En cambio, una información falsa se puede construir con un tema que sea sensible, pero que usted quiera generar de alguna manera un daño, un efecto. Fíjense que las informaciones falsas normalmente se producen ¿en cuáles coyunturas? En las coyunturas de incertidumbre, en las coyunturas en que existe el miedo, en que existe, digamos, el terror. Ustedes vivieron ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, un momento de tensión ayer con el tema del metro. Ese es un ambiente que usted pone a correr una información falsa y posiblemente montones de gente la puede creer si no encuentra por dónde tener una información. Puede decir que hay tantos atentados X en tantos puntos cuando tal vez no es una información cierta y la información corre y posiblemente mucha gente de entrada comienza a creerla y se comporta de una manera distinta a cuando él puede confirmar que esa información es falsa. Y eso solo pueden garantizarlo los medios y las figuras acreditadas en el público para llevar informaciones ciertas. Don Percio, Oscar Pérez. Oscar, ¿cómo está? Un placer. Recientemente uno ha visto, bueno, prácticamente aquí en los Estados Unidos, por nivel global, un cambio significativo en la forma en que se transmite la información, desde los puntos generadores de noticias hasta el público. Primero es una transportación de los medios tradicionales con construcciones verticales a estas plataformas. Segundo es la introducción de la censura, no por parte del Estado, sino por parte de los medios de la plataforma. Inclusive aquí se le cortó el micrófono al presidente de los Estados Unidos. Tercero, la información como un producto de venta. Y cuarto, o sea, donde las plataformas recogen información sobre los gustos de nosotros y se lo venden a compañías privadas. Y cuarto, lo que nosotros podemos llamar la creación de tribus informativos. O sea, aquí particularmente el que ve medios de comunicación, tanto tradicionales como plataformas en la internet, ve solamente un tipo de noticia, pero solo otro tipo de noticia. ¿Cómo toda esa transformación de la noticia, de la información, afecta la carrera del periodismo hacia el futuro? O sea, ¿cuál va a ser el papel del periodista en este mundo completamente diferente, completamente complicado, y donde cualquier persona puede coger un micrófono y comenzar a hablar como usted lo establece? Bueno, interesante. Yo creo que, y como ustedes comprenderán, la tecnología ha tenido unos cambios a una velocidad extraordinaria, muchas de las cuales aún no tienen regulación de cómo hacerlo. Hay una diferencia importante que yo creo que se produce aquí o que habría que establecer aquí. Primero, la libertad de expresión no nos corresponde a nosotros como periodistas, nos corresponde por la condición humana. Por tanto, cada ciudadano tiene el derecho a tomar un micrófono y decir lo que él opina, lo que él piensa. Digamos, llamemos que estas son las llamadas redes sociales, la libertad que cada ciudadano tiene de hacerlo. Ahora, yo creo que hay una naturaleza que la tecnología no cambia. El propósito de todo periodista, de todo buen periodista, es procurar la verdad. Y yo creo que eso no cambia. Lo que sí que ha cambiado es la forma en que podemos nosotros transmitir la información, la manera en que la podemos contactar con el público. Yo diría el primer gran desafío que nos planteó la tecnología fue cuando el Twitter nos dijo que en 140 caracteres, y creo que ahora han agregado un poquito más, teníamos que dar una información y que no faltara ningún elemento de la estructuración de una información para que el lector entendiera lo que había ocurrido. Bueno, esas son formas, digamos, concretas de usted redactar un pequeño párrafo que dé una nota. Ahora, a nivel por ejemplo, de difamación, injuria, que usted puede ser atacado por las redes, falta mucha regulación todavía. Sin embargo, esa regulación puede hacerse con lo que existe. Lo que pasa es que los ciudadanos que no tienen una importancia a lo mejor de Estado, no encuentran el apoyo de la propia estructura del Estado para determinar desde qué punto se está a lo mejor divulgando una información
que implica un daño a su imagen, a su perjuicio, como para usted poder producir una demanda, que es un derecho que tiene todo ciudadano que se sienta afectado en su imagen, en su honor, hacerlo. Esas regulaciones son distintas según los estados, porque como usted sabe no hay una regulación universal válida para todos los países. Nosotros estamos ahora discutiendo con el Congreso aquí en República Dominicana la modificación a la ley 6132, que es la que regula la libertad de expresión aquí. Como sabes, esa es una ley de 1800, porque es una ley de origen francesa, después de la Revolución Francesa, y que se adoptó aquí en República Dominicana y que de alguna manera eso hay. Sin embargo, ya esa es una ley vieja para una realidad totalmente nueva que tenemos. Y hemos planteado un proyecto, ya el proyecto está redactado para que todas estas partes de que involucra la tecnología esté regulada en la ley, pero si yo desacredito o ofendo al presidente a través de unas redes como ciudadano común, mi computadora aparece y a mí me llevan ante los tribunales. Por tanto, yo creo que lo que no se da es esa colaboración de la parte. Ahora, nosotros, de la única manera que podemos contrarrestar, y cuando digo nosotros, los medios y los países y la democracia, a lo que me refiero, es a que las instituciones tengan cada vez mayor disponibilidad de información pública disponibles para que los medios podamos transmitirla de manera oportuna y correcta a la ciudadanía, a la población, al televidente, al lector. Porque usted posiblemente no va a impedir que muchas informaciones sigan corriendo, que tal vez estén incompletas, que sean medias verdades o que sean simplemente mentiras. Y probablemente todos esos mensajes tampoco son cosas que sustentan una demanda. Es decir, si alguien publicó algo que no es cierto, bueno, ¿qué interés tengo de demandarlo? De decir, si no me afecta. Ni usted ni ningún otro en el ejercicio. Por tanto, yo creo que las plataformas, que la mayoría son, digamos, conducidas en países grandes, por ejemplo, como Estados Unidos, la mayoría está en los Estados Unidos, cuando hay intereses de ciertos sectores, esas plataformas intervienen, como bien usted ha mencionado, le cerraron el micrófono a un presidente. Con los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, esas plataformas se vieron obligadas por presión y por disposición del propio Estado estadounidense de intervenir incluso ciertas cuentas, de cerrar ciertas cuentas con perfiles que podían conducir a reclutamientos digamos, de fanáticos, de dar instrucciones para preparar, digamos, explosivos. Es decir, en materia de terrorismo, pues esa plataforma han tenido que atender demandas de gobierno, que son garantías de seguridad. Por tanto, yo creo que estamos en el proceso de ir construyendo algún sistema de regulación en ese contenido, incluso en la divulgación de informaciones falsas, es decir, procedimiento que pueda detectar que una información, antes de correr a la velocidad que corre, pueda tener algún tipo de verificación y que no sea simplemente el like lo que motive a una plataforma a dejar que una información que no es verdadera pueda correr haciendo daño a los ciudadanos. Yo creo que esos son desafíos que tenemos, que tienen las plataformas, que tienen los gobiernos, y en este caso es muy importante que los gobiernos democráticos sepan que la prensa, es decir, la libertad de expresión, ese ejercicio que ustedes hacen, tiene un valor en la calidad de que la gente vive, en términos de libertad de expresión, en términos de recibir las informaciones verdaderas, limpias, sanas, que no lo dañen. Por tanto, yo creo que quedan muchas cosas por hacer. El desafío es enorme porque, como ustedes saben, la tecnología va corriendo a una velocidad insospechada. Don Percio, usted como analista, hay dos temas que tienen ideas encontradas. Los 2.000 millones para las clínicas privadas y el cero aranceles a los productos de primera necesidad. Quiero su opinión sobre estos dos temas.
Mire, yo he estado insistiendo en la tasa cero. Yo creo que es un error del gobierno propiciar tasa cero para los productos terminados. Pienso que República Dominicana en estos 2 años y pico que ha tenido con la pandemia ha tenido la suerte de no tener desabastecimiento. El mundo tiene un proceso inflacionario a nivel global que está afectando la mayoría de las economías. A la pandemia, yo diría, los efectos de la pandemia hay que ponerle la crisis de la intervención rusa en Ucrania como parte de las coronillas que viene a complicar la situación. Es una situación que todavía no se tiene claro los términos de esa crisis, porque posiblemente sea una crisis que se puede extender, se puede complejizar, sobre todo en la zona europea. Y creo que el país debe garantizar a sus productores, y tal vez hubiese sido válido de parte del gobierno que el gobierno exonerara, digamos, materia prima que le permitiera consolidar o bajar costos a nivel de, digamos, de producción local, pero creo que no debe afectar la producción nacional. Creo que es un error y puede tener un costo que tal vez no lo vamos a sentir de manera inmediata. Ya la República Dominicana ha tenido precedentes negativos en esto, incluso con la famosa ley 4, en la PL 480, República Dominicana, con los Estados Unidos desmontamos toda la producción de maíz. Muchas de las cosas que estamos importando hoy, hasta para ensamblar los pollos, como decimos, porque la mayoría de esos alimentos vienen del extranjero, fue porque dejamos de cultivarlos aquí con la idea de que eran más baratos traerlos de importación. Yo creo que detrás de todo producto hay una cosa que a veces no se quiere visibilizar, y es que hay un trabajo, hay personas que viven de eso, que trabajan de eso, y no solo es precio barato, no es solo barato lo que usted necesita tener una población que también trabaje para ganarse la vida. Entonces yo creo que una cosa no puede estar desconectada de la otra. Por tanto, yo creo que ahora lo que los estados deben hacer, sobre todo estados pequeños como el de nosotros, es tener un aparato productivo que garantice el suministro de la alimentación para su país. Y yo creo que por suerte la República Dominicana ha tenido estos 2 años estabilidad. Usted va a un supermercado aquí usted encuentra todo el supermercado abastecido de todo, es decir, que no creo que hay razones para eso. Además de que esas importaciones se prestan siempre a situaciones escandalosas de corrupción, de tráfico, que usted lo da por 6 meses, pero alguien trae más de lo que debería y luego por influencias políticas se resuelven, entran y hacen un daño enorme. Respecto a las clínicas que usted me señala, ese otro aspecto, mire, yo creo que el gobierno a veces no es lo suficientemente eficaz en mostrar la motivación de alguna de estas cosas y deja sobreentendido de que la gente puede entenderlo. El gobierno ha dicho que va a prestar o que le va a prestar, es un banco del Estado, pero son fondos cuyo destino es prestarlos, es decir, ese dinero el gobierno no lo tiene disponible para invertirlo en un hospital público. La inversión que tiene que hacer el gobierno de un hospital público es del presupuesto nacional, y este dinero no es del presupuesto nacional, este dinero es de un banco que además está diciendo que lo está prestando para desarrollar el turismo de salud. Como usted sabe, la República Dominicana tiene en el turismo su principal factor económico, su central factor. Yo no creo que haya problemas ahí en prestarles a las clínicas para que desarrollen y se fortalezcan en este sentido. Ni siquiera en el sentido general de que una clínica privada es negativo que puedan existir servicios de salud con calidad para alguien que los requiera y que lo pueda adquirir aquí. Yo creo que eso fortalece el sistema de salud de la República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que las autoridades son ineficaces de tener los hospitales públicos donde los ciudadanos van en sentido general a procurar servicios de salud, no funcionan, la gente reprocha este tipo de acción. Y entonces no se valora tal vez esta medida, una acción como esta, pero yo no veo ningún pecado en esta acción, porque el que tomó un préstamo ahí lo tiene que pagar.
Ojalá lo paguen, don Percio, ojalá lo paguen. Es el problema, que no sabemos si van a pagar esos chelitos. No, pero en ningún estado, ningún banco puede prestar dinero a ningún sector diciendo que ojalá lo paguen. Es decir, yo creo que todo préstamo tiene un sistema de garantía. 20 años. Yo no creo que ahí haya el problema con eso. Por ejemplo, mire, aquí hay una experiencia interesante con el HON de Santiago. Sí. Cuando se estaba construyendo ese hospital, llegó un momento en que los inversionistas tuvieron dificultades de inversión. Y el gobierno del presidente Fernández invirtió $25 millones para ayudar a terminar ese hospital. Esa es una inversión que la tiene el Estado Dominicano en el HON. Y yo no creo que el HON haya sido una mala decisión en la principal ciudad del país. Incluso al lado de ese hospital, y no sé si alguno de ustedes es de Santiago o conoce esa zona. Yo soy de Santiago. Bueno, tú eres de Santiago. Ahí hay un hotel que ha quedado abandonado por un conflicto de la familia Rodríguez de Cemento Cibao. Sí, Huáscar Rodríguez. Y ese hospital se estaba construyendo con la idea de promover el turismo de salud vinculado con el HON. Como el HON está al lado, se supone que era un hospital de cierto nivel, de cierta calidad, en condiciones de atender ciertas enfermedades de algunos extranjeros o ciudadanos de República Dominicana que pudieran trasladarse a Santiago, recibir servicios de salud en ese hospital y hacían su proceso de recuperación en ese hotel. Pues ocurre que ese hotel está prácticamente terminado, pero está cerrado. Yo creo que el país tiene que plantearse una cosa: ¿dejamos el hotel cerrado o le buscamos una solución? Y yo creo que si el Estado Dominicano puede ayudar a que una obra de esa naturaleza pueda estar activada y entrar en servicio, ahí ¿qué es lo que va a pasar? Ahí va a haber empleo, ahí se va a generar riqueza porque van a estar. Entonces yo creo que no tenemos que tenerle temor a generar riqueza. Cuando alguien me dice, bueno, ojalá lo paguen, cuando ustedes me dicen ojalá lo paguen, yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que alguien preste un dinero? Porque ¿Usted cree que usted iría al Banco de Reserva? Don Percio. No, esa no es la experiencia. La experiencia es que no hemos tenido, por ejemplo, el sistema de salud de República Dominicana, el sistema de la seguridad social de República Dominicana, produce el dinero suficiente para un buen servicio de salud. Pero no le damos un buen servicio de salud porque el propio Estado, que es el responsable de la salud, no hace lo suficiente para proteger a los ciudadanos dominicanos, por lo que las empresas donde trabajan y las propias personas que trabajan pagan para sus servicios de salud. Sin embargo, lo hemos tenido como una fuente de enriquecimiento absurdo de un grupo del sector financiero. Es decir, es como escasear en medio de la abundancia. Don Percio, vamos nosotros y reconocer, señores, en Don Percio, que el Nuevo Diario siempre ha sido una escuela para los nuevos periodistas en las prácticas y eso. Agradecer, Don Percio, su participación, el mensaje para los periodistas en este mes de los periodistas y la invitación abierta para que usted sea parte oportuna, siempre importante, de este espacio Levántate New York. Gracias, Don Percio, por haber estado con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes, les deseo mucho éxito, les felicito por este trabajo de ser buena comunicación desde los Estados Unidos, pero que se puede ver en cualquier punto del planeta. Yo creo que como periodistas ustedes saben que tenemos grandes desafíos, seguir trabajando por ello, seguir trabajando porque haya siempre mayor libertad de expresión, mayor garantía para un ejercicio que fortalezca la libertad y la democracia en el planeta. Le doy un abrazo y les agradezco mucho esta invitación y quedaré presto siempre a colaborar con ustedes. Un abrazo. Gracias, don Percio, sabemos que así es. A ustedes, señores, vamos a una pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio Levántate New York. Ya volvemos, no se mueva, rapidito.